masas, cierra por ahí por favor, que fluctúen a través de puntos débiles de su cuerpo. Por ejemplo, el ombligo, las regiones inguinales, la línea semilunar del pliegue, el anillo plural, el triángulo de Petit, el cuadrilátero de Greenfield, entre otros. Son relativamente comunes, lo vemos en el área de cirugía, ya sea por emergencia o por vía electiva. En emergencia, porque el paciente no buscó de forma oportuna su atención y la hernia ya no ha vuelto a su lugar como solía hacerlo, ¿no? Porque el paciente manipula su hernia, ingresa y ahí no le preocupa, pero cuando ya no ingresa y empieza a generarle dolor u otras molestias, es que recién decide buscar asistencia médica. Entonces definimos a la hernia como una protrusión temporal permanente de un órgano o una estructura intraabdominal. Puede ser que haya epiplo, intestino delgado, intestino grueso, o algunas estructuras muy particulares como el apéndice, como el divertículo de Meckel, entre otros. Las hernias afectan al 5% de la población, siendo las más frecuentes las hernias inguinales. Hay un grupo de hernias que tienen mucha notoriedad, como son las hernias ventrales o incisionales o hernias postquirúrgicas, o sea que ocurren por debajo de una cicatriz quirúrgica. Debido a una serie de factores que vamos a ir analizando conforme vamos identificando las diferentes hernias en nuestro cuerpo. El paciente manifiesta en su mayoría un bulto. Doctor, tengo una masa que sale por esta parte de mi cuerpo, ¿no? Uno lo observa y sí, pues tiene las características, localización, forma, mecanismo de salida. Pero otros pacientes, un pequeño grupo, llega a la consulta y dice, doctor, aquí abajo siento que algo me aprieta, como si me estuviera pellizcando, ¿no? Tiene un dolor ahí. Lo examinamos, maniobra de Valsalva, empuje, ¿no? El cambio de posición, y hacemos las maniobras y nada. Es muy pequeña, imperceptible, no palpable, pero sí tiene una hernia. En esos casos nos valemos de algunas herramientas diagnósticas, como por ejemplo la ecografía de partes blandas. Las hernias podemos clasificarlas en dos grandes grupos: las reductibles y las no reductibles. Las reductibles, el paciente manipula la hernia y entra, pero se subdivide en dos. Hay unas que se queda la masa en el interior, son las coercibles, y otras que quita la mano y vuelve a salir, las rebeldes, ¿no? Sí, no hacen caso, ¿no? Mete la mano y sale de nuevo. Incoercibles. Y las hernias no reductibles se dividen en dos grupos: incarceladas o encarceladas, ¿no? Y estranguladas. ¿Cuál es la diferencia? El compromiso vascular. Una hernia inguinal encarcelada no hay compromiso vascular, simplemente que se atascó, no entra. En cambio, en una estrangular
regulada, los vasos sanguíneos están comprimidos, apretados. Hay isquemia, ¿no? El intestino tiene sufrimiento que se pone en evidencia cuando uno abre, ¿no?, la pared y hay líquido inflamatorio. Ustedes van a escuchar en sala de operaciones, hay sufrimiento intestinal, hay líquido inflamatorio. Momento para tomar decisiones. Me encuentro con un asa así, necrótica o isquémica, violácea, ¿no? Sí, más real. Un paciente puede estar en sala de emergencia con una hernia inguinal encarcelada, pero le dan tratamiento analgésico mientras que lo van preparando para su cirugía y de repente se redujo. ¿Es una emergencia? Ya no. Lo puedo mandar a su casa y programarlo de forma electiva. Y esa incisión va a ser una herida limpia. Pregunta examen. Pero si se mantiene encarcelada, si ingresa a sala de operaciones y vemos líquido inflamatorio o incluso una encarcelada, en ese corto periodo, en ese corto tiempo, se puede convertir en estrangulada. Por eso es que es urgente la cirugía, ¿no? Y si hay un asa intestinal, el asa intestinal se acoda, así como una manguera que ya no pasa el agua, ya no van a pasar los jugos intestinales, ya no va a pasar el gas. Y esa hernia encarcelada va a provocar una obstrucción intestinal. Cuando nos encontramos en una situación así, decimos, ¿qué hacemos? ¿Resección intestinal y anastomosis? ¿O hay que darle chance a esa asa intestinal? En realidad le damos chance. Pedimos en sala de operaciones gasas bebidas de cloruro de sodio previamente calentado, ¿no?, para mantener la temperatura de las estructuras, las cubrimos y ahí 5 minutos esperamos, ¿no?, con fe. Si vemos que recuperó su color y recta, tiene movimientos peristálticos, bingo, adentro, perfecto. Pero si vemos que no reaccionó, resección y anastomosis, término terminal, ¿no? ¿Sí entienden que es término terminal, ¿no es cierto? ¿No? La estructura así, término terminal. Así, látero terminal, ¿no? Lateral y terminal. Y así, término terminal. Factores de riesgo. ¿Por qué se produce la hernia? A veces da risa cuando el paciente está así, así. Tiene una hernia y dice, doctor, ¿y por qué me ha dado hernia? Son gente que no tiene espejo. No se ve, pues. Tremenda barriga, por Dios, es el principal factor de riesgo. La obesidad, ¿no? Pacientes con tos crónica, fumadores crónicos, EPOC, ¿no?, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estreñidos, pacientes con trastornos, problemas prostáticos, multiparidad, ¿no? Hay defectos congénitos. Hay personas que tienen se ha mantenido el saco peritoneo vaginal por donde descendió el testículo. En el varón el testículo desciende, tú sabes que se forman en la cavidad abdominal y en una semana determinada desciende hacia la bolsa y descienden a través de un saco, el conducto peritoneo vaginal. Y una vez que pasa, el conducto peritoneo vaginal debe obliterarse. Pero si no se oblitera, entonces da lugar a que otras estructuras pasen por ahí. Es un defecto congénito.
La edad avanzada, sí, porque los tejidos pues, de un paciente adulto mayor no es igual que un joven. La malnutrición. El trabajo, ¿no? Gente que son estibadores, que trabajan en albañilería, en madera, ¿no? En los mercados, y todos esos están expuestos. Se entiende que tendrían que contar con los mecanismos de protección, pero no lo vemos así. Claro, en un supermercado, si ven, los trabajadores tienen, ¿no? Todos sus fajas, sus arnés, todo lo que la medicina ocupacional exige, ¿no? Lo que es su función, es velar por la seguridad de los trabajadores. Toda hernia tiene tres componentes: el saco, que es el peritoneo parietal, el anillo y el contenido. Como decía hace un inicio, el contenido puede ser epiplo, intestino, delgado, grueso. Puede haber un apéndice, puede haber un divertículo de Meckel, puede haber vejiga, sobre todo en las hernias deslizadas. Por eso es que el cirujano debe tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de tomar la decisión de que si el saco lo corta, es una exéresis, o lo invagina, ¿no? Uno tiene el saco herniario y lo revisa. Si tengo un deslizamiento, no lo debo cortar. Pónganse que sea un cuerno de vejiga y lo corto, la orina se va a salir, ¿no? Vamos a cerrar y la orina va a salir a la cavidad peritoneal, teniendo que reoperar al paciente, hacer una rafia de la vejiga y colocándole una sonda Foley por unos 15 días más o menos, hasta que cicatrice la sutura de la vejiga. De acuerdo a su localización, esta es una hernia muy común, ¿no? La hernia umbilical. Todos ustedes que ya han llevado embriología saben, ¿no? Que tuvimos en la vida intrauterina una hernia umbilical fisiológica, ¿no? O sea que los intestinos estaban afuera y luego ingresan a la cavidad, quedando ahí pues un defecto, ¿no? Y que puede dar lugar a la aparición de estas hernias. Hernia epigástrica por encima del ombligo. Hernia de Spiegel en la línea semilunar de Spiegel, ¿sí? La línea semilunar de Douglas. Está el oblicuo mayor, el recto, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, ¿no? Y por debajo está el transverso, pero la línea semilunar está adelante, ¿no? Una hernia de Petit en el triángulo anatómico de Petit. A ver quién me dice cuáles son sus límites. El reborde de la cresta ilíaca, el oblicuo mayor y el dorsal ancho. Esos son los límites del triángulo de Petit. Y el cuadrilátero de Greenfield en la pared posterior. ¿Cuáles son los límites del cuadrilátero de Greenfield? La 12ª costilla, el músculo serrato posterior e inferior, el oblicuo menor y el cuadrado lumbar, ¿no? Parte posterior. Una
para entender un poquito. Muy sencillo. Una hernia de Richter es una hernia por pellizcamiento. O sea, el anillo inguinal coge solo un fragmento, un borde, ¿no?, antimesentérico del intestino delgado. Eso es una hernia de Richter, un pellizcamiento de un borde intestinal. Una hernia de Littré. Una hernia de Littré es una hernia que tiene divertículo del Meckel. Una hernia de Amiens es aquella que tiene en su interior el apéndice secal. Las hernias inguinales directas e indirectas. ¿Cuál es el parámetro más práctico para decir hacia acá son directas y hacia acá son indirectas? Sí, bueno, por ahí. Los vasos epigástricos, que son parte, que es uno de los límites del triángulo de Hesselman. Pero los vasos epigástricos son los que dicen esto es directo y esto es indirecto. Así de fácil. Lateral a los vasos, indirecta. Medial a los vasos, directa. Más detalles. Lateral a los vasos se encuentra el anillo inguinal profundo. Entonces, las indirectas protruyen por el anillo inguinal profundo. Pero ¿quién más está en el anillo inguinal profundo? El cordón espermático en el varón, el ligamento redondo en la mujer. Y si está ahí el ligamento, está el cordón espermático, esa hernia indirecta puede seguir todo el recorrido del cordón, o sea, llegar hasta la bolsa testicular. Si tú examinas a un paciente y tiene una masa en la bolsa testicular, eso es una hernia inguinal indirecta, ¿no? Indirecta. Pero de eso vamos a hablar más porque tenemos ahí imágenes. Esa es la parte central. Y la hernia crural también hablaremos de ella, que se encuentra a través del anillo crural, ¿no?, que veremos en un momento. Justamente aquí tenemos una imagen que nos muestra uno de los elementos más importantes de esta zona, la zona inguinal, el ligamento, el mismo nombre, el ligamento inguinal o ligamento de Scarpa, o cintilla iliocubiana. ¿Esto qué es? La espina ilíaca ante lo superior, y esta es la espina del pubis, ¿no? Todo lo que está por encima, inguinal, inguino-abdominal, y por debajo, crural. Esto es un cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero de Froschau, que se divide a través del ligamento inguinal en dos triángulos, el inguinal y el crural. Aquí abajo, en la unión de las tres partes del hueso ilíaco, ¿cuáles son las tres partes del hueso ilíaco? Se pregunta de primaria. Las tres partes del hueso ilíaco: ilión, isquión y pubis. En la confluencia hay un agujero obturador, cubierto por una membrana del mismo nombre, membrana obturatriz. Y por ahí puede haber una protrusión también, ¿no?, de una hernia, la hernia obturatriz, más frecuente en mujeres de edad avanzada, ¿no? Y también hay hernias en el piso pélvico, o sea, a nivel del perineo, ¿no? Tenemos un perineo que puede ser de forma romboidal, perineo anterior o urogenital y perineo posterior o anorrectal. ¿Qué vemos aquí? Una cicatriz mediana, supra e infraumbilical. Miren la enorme masa que ha protruido. Esto es una eventración. A ver, vamos a hacer una preguntita. En la pared abdominal
tenemos piel, tejido celular subcutáneo, donde está la fascia de Scarpa y la fascia de Camper, ¿no? Pregunta examen también. Luego está la aponeurosis y luego está el peritoneo. Fascia transversal y sin peritoneo. Cuando nosotros suturamos para cerrar la pared, cerramos, no todos, pero sí la gran mayoría, peritoneo, cierran aponeurosis, también tejido celular subcutáneo y la piel. ¿Cuál no debe fallar el cirujano? ¿Cuál debe ser cerrada de una forma precisa y completa? La aponeurosis. Si fallamos en la aponeurosis, eventuación, ¿no? Por eso sí, el peritoneo si quieren ni lo cierran, ¿no? Algunos cirujanos lo dejan. La grasa algunos también, a veces no la unimos. Cuando tenemos pacientes gorditos, sí, pacientes delgados no los unimos. La aponeurosis no debemos fallar porque mira lo que ocurre. Hernias incisionales, eventuaciones. Dentro de la cavidad abdominal, no sé si recuerdan un poquito de la anatomía, tenemos la cavidad peritoneal y el retroperitoneo. Y hay una comunicación a través del hiato de Winslow que da lugar a la transcavidad de los epitrones, la parte posterior del páncreas, del estómago, del duodeno, ¿no? Ese hiato se puede comportar como un anillo herniario, dando lugar a hernias del hiato de Winslow. Bien, y ahora sí vamos a hablar de las hernias inguinales, que como les decía es la parte central de esta clase, porque son las más frecuentes, porque se dan sobre todo en varones, ¿no? Muchos de ellos condicionados por la actividad física, aparecen en la región inguinal, ya sea a través de la pared posterior, las hernias directas, o a través del anillo inguinal profundo, las hernias inguinales indirectas. En esta región inguinal hay una diversidad de estructuras, ¿no? Empezando la piel, tejido celular subcutáneo y la disposición de los músculos, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, fascia transversalis, grasa preperitoneal y el peritoneo. La disposición de las fibras tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, el oblicuo externo, cuando se inserta en el pubis, forma pilares, pilar lateral y pilar medial. Y entre esos dos pilares, ¿qué está? El anillo inguinal superficial, ¿no? El ligamento redondo no es otra cosa más que la unión del músculo transverso con el músculo oblicuo menor, que lo vamos a encontrar en la parte posterior superior de la región inguinal. Observen esta imagen. Miren aquí, esta es la pared posterior de la región inguinal. Esto es como si lo miráramos vía laparoscópica. Este es el músculo recto mayor del abdomen. Esto es el ligamento inguinal. Y estos son los vasos epigástricos. Observen, lateral a los vasos epigástricos, el anillo inguinal profundo. Aquí también, mira. Medial a los vasos epigástricos, el triángulo de Hesselbach. ¿Cuáles son sus límites? El borde del recto mayor, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos. Pregunta: ¿cómo se llaman los ligamentos que forman el anillo inguinal profundo?
son dos. El anillo inguinal profundo, o sea, este de acá. En esta ubicación. El ligamento de Hesselbach y el ligamento de Lidl. Observen aquí este orificio por debajo del ligamento inguinal. Es el anillo crural. Miren las estructuras que están aquí. La arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral. Incluso medialmente hay un ganglio, el ganglio de Cloquet. Entonces, nervio, arteria, vena y ganglio. A través de este anillo crural protruyen las hernias femorales o crurales. ¿Cuáles son los 4 límites del anillo crural? Observen. Acá, 1, el límite superior, ligamento inguinal. 2, límite inferior, ligamento de Cooper. 3, el medial, ligamento de Gilbert. 4, la cintilla iliopectínea, que es el límite lateral. Ese es el anillo crural. Aquí vamos a apreciar el cordón espermático que discurre a través, ¿no?, del conducto inguinal, el anillo inguinal profundo, y describimos las paredes del conducto inguinal. Pared inferior, el ligamento inguinal. Pared anterior, el oblicuo externo. Pared posterior, la fascia transversal. Pared superior, el tendón conjunto. Las hernias inguinales se producen, en primer lugar, por un fenómeno congénito, lo que explicaba hace un momento, la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Así como descienden estructuras, también pueden ascender. En este caso, el testículo. El testículo puede ascender hacia la región, hacia el conducto inguinal, lo cual se llama criptorquidia. ¿Y qué problema tiene el testículo a ese nivel? ¿O es lo mismo que esté en la bolsa testicular a que esté fuera de ella? ¿Qué problema adverso tiene? ¿Qué situación anómala? ¿Qué diferencia hay? La temperatura, ¿no? La temperatura en la bolsa testicular es menor. Pero esa diferencia de temperatura es vital para la espermatogénesis y además para que el testículo no sufra algún cambio. Cuando el testículo está por fuera de la bolsa testicular, incluso puede haber una diferenciación celular maligna, ¿no? Por eso es necesario que estén en la bolsa testicular. Adquirida por los diferentes factores de riesgo que hemos comentado hace un momento. Y se clasifican de la siguiente manera: hernia inguinal indirecta, aquella que protruye por el anillo inguinal profundo, como hemos identificado en la imagen anterior. También llamada hernia oblicua externa, por su persistencia del conducto peritoneo vaginal. Esta hernia puede ser de dimensiones considerables, porque como
como desciende hacia el testículo, todo el contenido puede desplazarse, el contenido local. Hay pacientes que he visto con el colon sigmoides metido en la bolsa testicular. La bolsa testicular distendida de tal manera que el pene queda retraído y solamente se ve una bolsa gigante, ¿no? Y que lamentablemente pues el paciente ha sido muy irresponsable porque eso no ocurre de un día para otro, ¿no? Son años que ha tenido el paciente su hernia y que lamentablemente no tomó la decisión por miedo, ¿no? Por temor. La hernia inguinal directa, ¿no? Que protruye medial a los vasos epigástricos, exactamente en el triángulo de Hesselbach, ¿no? Borde anterior del recto mayor, ligamento inguinal y los vasos epigástricos. Más frecuente en mujeres, se complica con menor frecuencia que las indirectas. Y hay pacientes que tienen hernias mixtas, es decir, que tienen tanto el componente directo como el componente indirecto. En su mayoría, los pacientes van a llegar a la consulta, ya sea por emergencia o por consulta externa, con la masa, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? De hace tiempo he notado un bulto, tú lo examinas, maniobras de Valsalva y aprecias el bulto. Pero si no lo aprecias, ¿no? Tienes que usar ciertas maniobras. El paciente lo vas a examinar en decúbito supino, en bipedestación, lo vas a hacer que puje, ¿no? Que tosa, ¿no? Pero si no logras evidenciarlo, tienes que palpar el anillo inguinal superficial e introducir el dedo, ¿no? Siguiendo el trayecto del conducto inguinal, del ligamento inguinal. El paciente ahí nuevamente va a buscar y vas a buscar percibir digitalmente el saco herniano. Si a pesar de eso no se logra identificar, como dije hace un rato, con una ecografía de partes blandas, podemos hacer la identificación de la hernia. Es que a veces puede ser muy pequeña, pero hace el mecanismo de pinzamiento y eso obviamente le genera dolor al paciente. A propósito de eso, mira, hace un mes y medio aproximadamente entré a operar a una paciente en el hospital, una hernia por vía laparoscópica, hernia inguinal, ¿verdad? Y no había anillo herniano. No había. De repente se equivocó la paciente a ver el otro lado, nada, no había. Por ningún lado. Como era cirugía laparoscópica, solamente tenía la cámara, así que le sacan la cámara, un par de puntos aquí, se acabó, nadie se da cuenta. O sea, hablando de la parte estética. Y le digo, señora, ¿sabe qué? No, ¿cómo? Usted igual, doctor. Si a mí me duele. ¿Le han hecho algún examen? No, pero cuando me palparon me dolía y el doctor dijo, sí, es una hernia. Pero lo bueno es que la cirugía laparoscópica no la firman. Pues, mire, señor, yo sé que no me va a entender nada, mire, le cuento, esto es eso, eso es aquello, un dibujo, mire aquí. No sé, doctor, yo tengo algo. Y tengo familiar médico. La familiar era más espesa. Que sí, que malpraxis, te voy a denunciar, la hernia. Entramos a la discusión clínica, pues mostré los videos. ¿Algo de ustedes lo habéis abierto? No. ¿Consenso? Sí, no tiene. Pero eres estirpe que le llaman cargosa. Te voy a explicar.
que me operen de nuevo. Señora, ¿sabes qué? Vamos a operarla, pero siempre y cuando tengamos la evidencia. Resonancia magnética con contraste. Informe. No hay hernia. Dijimos, uy, bacán, en la consulta ya. Señora, mire, la consulta es la imagen. No, doctor, yo tengo hernia por la resonancia no muestra la hernia. El examen físico no muestra la hernia. La exploración laparoscópica no muestra la hernia. Pero el paciente dice que le duele. Así que decidimos volverlo a operar. Como el laparoscópico es diferente cuando es abierto, ¿no? Hemos operado este miércoles. Y otra vez, ya entramos 3, miren, no hay hernia. Pero dice que le duele a corto. Pero internamente, abrimos el flap de preperitoneo. Nada de hernia. Seguimos. Y había un lipoma, una grasa. Pero una grasita que estaba tunelizada, o sea, un túnel. Esa grasita era una grasita que salía así. Hola. Esa era lo que era un lipoma. Pero un lipoma que tenía esa particularidad. Y obviamente filmamos ya todos cámaras. Y le hemos mostrado, señora, mire, nunca fue una hernia, era un lipoma. En buena hora que se ha hecho laparoscópica, porque por delante íbamos a cortar y terrible. Pues son las ventajas de la laparoscopía, ¿no? Que te da un campo distinto, una visión más amplia, ¿no? Te permite disecar, separar estructuras sin dejar mayores cicatrices. Y miren, pues es un caso justamente a propósito de, ¿no? Si no hay, nunca fue una hernia finalmente, pero sí tenía un problema. Tenía un lipoma que se desplazaba por una especie de túnel y que ella pues sentía, ¿no? esa incomodidad, y probablemente ese túnel le comprimía en ciertas posiciones y manifestaba el dolor. Interesantísimo, porque obviamente a nosotros como profesionales del área nos enseña un poco más allá, ¿no? De que porque no tenemos una descripción en un libro que diga, tienes que hacer esto. Si no hay hernia, no hay hernia. Pero si hay otra molestia, ¿no? Eso que nos hace también que nosotros cambiemos los protocolos, ¿no? Frente a una situación similar en otra oportunidad, vamos a revisar el preperitoneo, vamos a buscar, de repente hay algo que está generando esa sintomatología, ¿no? También servicio. No, si no aparecía ni en la resonancia, o sea, ni Diosito lo había visto. A ver, hasta los años 80, la cirugía de la hernia era distinta, como vemos ahora. En los años 80 existían las técnicas con tensión. ¿Qué significan las técnicas con tensión? Para empezar, que no conocían las mallas, ¿no? Las mallas no existían. Ubicaban el anillo herniario y a continuación colocaban puntos de un lado a otro, y esos puntos jalaban, o sea, generaban tensión. Por eso es contención, ¿no? Por ejemplo, colocaban puntos entre el ligamento inguinal y el tendón conjunto, ¿no? Para evitar, ¿no?, que vuelva a construir. Pero eso tenía una recidiva, un porcentaje no tan alto, pero había un porcentaje importante de recidivas. Además que colocar muchos puntos, ¿no?, también puede generar ciertas molestias en el paciente. Es así que
las técnicas tradicionales como Schuldeis, como Bassini, como McVeigh, empiezan a quedar un poco de lado, no por completo, hasta ahora podemos usarlas, pero surge la corriente de Liechtenstein, ¿no? Él hace uso de las mallas. Ya no es necesario colocar puntos de tensión, ni siquiera la malla le colocamos un punto y lo apretamos, ¿no? Lo mínimo, lo necesario nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú colocas un punto, atención, y si por ahí hay una fibra nerviosa, la vas a atrapar, y si la atrapas, el paciente va a tener dolor persistente, meralgia, ¿no? Así se llama, meralgia. Lo interesante y lo bonito de esto es muy anatómico, ¿no? ¿Cómo es una hernioplastia de Liechtenstein? Primero, abre la piel. La piel de preferencia se debe hacer una incisión siguiendo las líneas de Langerhans. Eso es lo ideal. ¿Sí saben qué son las líneas de Langerhans, cierto? ¿Cómo se forman? O sea, las fibras conectivas. Un diagrama en el cuerpo, donde están entrecruzadas las fibras, ¿no? Y se nota, ¿no? Si tú te ves desnudo en un espejo, ¿no? Vas a ver líneas, ¿no? Esas líneas son las que podemos aprovechar para hacer una incisión que con una sutura subdérmica luego una línea, es bonito. Pero hay algunos coleguitas que hacen así, horizontales, como sea, ¿no? Bonito es mejor una línea láminas. Separamos la piel. ¿Qué viene a continuación? La grasita. Tejido celular subcutáneo. Fascia de Camper, fascia de Scarpa, ¿no? Pregunta examen. Separamos la grasita. ¿Qué viene a continuación? La aponeurosis del oblicuo externo. Sus fibras se ven muy bonitas, así, oblicuas. Y están los dos pilares. El medial y lateral. Y el anillo inguinal. Abrimos la pared anterior del conducto inguinal, se abren 2 hojas. Ya tenemos las 2 hojas de piel, ahora las 2 hojas del oblicuo. Y en medio encontramos, si es mujercita, el ligamento redondo. Y si es varoncito, el cordón espermático. Rodeado por el músculo cremaster. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Ya tengo algo. Imaginemos que es derecho. Ya tengo el cordón. Lo jalo y miro la pared posterior. No es que he abierto la pared anterior y que tengo acá el cordón. Lo tracciono y veo la pared posterior. Si el paciente está despierto, señor, puje. Aprovechar, porque ese no se ve. Puja y sale una más. Es directa. Pero si puja y no sale nada, está aquí. Está en el cordón. Porque el saco herniario se ama con el cordón, se abrazan, se fusionan, están ahí firmes, es una sola cosa. Hay que identificarlo. Abrimos el cremaster con mucho cuidado, porque ¿qué hay ahí? Plexo venoso pampiliforme, conducto deferente, arteria diferencial, arteria espermática, rama del nervio abdominogenital genital menor y mayor. Todas esas estructuras están ahí formando parte del cordón y no debo dañarlas. Y disecando con paciencia y buen humor, aparece el saco herniario. Ese saco herniario puede estar acompañado de un lipoma, que que debería extirparlo. Y el saco herniario tengo 2 opciones: lo corto, o sea, una exéresis, o lo invagino. Cualquiera es válido. Una vez que ya he terminado de atender al saco herniario,
Ahora debo colocar la malla. Esa malla de material de polipropileno, que es un material que no genera mucha reacción, ¿no? Es inerte, ¿no? Estéril, obviamente, con todo el cuidado para no generar ningún proceso inflamatorio, infeccioso. Voy a fijarlo en puntos específicos. Liechtenstein dijo, aquí tiene que fijarse. En la espina del pubis, en el ligamento inguinal y en el tendón conjunto. Esa malla va a ejercer un mecanismo de protección, de bloqueo, para evitar, ¿no?, que las hernias vuelvan a protruir. Tasa de éxito, 99% aproximadamente, ¿no? Pero mucho depende de la experiencia del cirujano, ¿no? De que ella que tenga su curva de aprendizaje adecuada. ¿Qué pasaría si un paciente operado por la técnica de Liechtenstein regresa en 2 meses con una masa de nuevo ahí? Va a ser bien complejo volver a tener un abordaje anterior, porque está todo fibrosado, está la malla ahí terrible, los puntos, tejido zona manipulada. ¿Cómo hago para buscar el saco herniario para colocar una nueva malla? Apareció Nyquist. Y Nyquist dijo, no sé, se complica. Adelante está manipulado, pero atrás hay territorio virgen. Me refiero al espacio preperitoneal. Nyquist trabaja en el espacio preperitoneal. Nyquist es el que inspira la cirugía laparoscópica de la hernia, porque nosotros la hernia lap o hernioplastia laparoscópica la hacemos por abordaje posterior. Claro, entramos por el ombligo, miramos y luego colocamos trocas laterales. Pero Nyquist lo hacía de otra forma, no por laparoscopía, pero sí tenía la forma de llegar al espacio preperitoneal, disecar correctamente y colocar su malla. Otros personajes importantes, Stoppa. Su técnica permitió manejar adecuadamente hernias inguinales bilaterales, ¿no? Su procedimiento con mucho éxito se emplea hoy en día para el tratamiento de hernias inguinales a ambos lados. ¿Qué complicaciones pueden darse en una cirugía de hernia? Si bien es cierto, es una cirugía limpia, anatómica, pueden darse algunos problemas. A veces por exceso de confianza. Mira, a ver, ¿no? Decía hace un rato cuando describía la técnica de Liechtenstein, abrimos la piel y abrimos el tejido celular subcutáneo. En ese tejido celular subcutáneo hay ramas superficiales de las arterias epigásticas. ¿Qué hacen algunos cirujanos? Yo también en algún momento lo he hecho. Electrobisturí, quemo y corto. Y está cauterizado. ¿Qué hacen otros? Limpian el vasito, colocan una pinza Kelly aquí, otra pinza Kelly acá y cortan en medio. Piden una sutura, ligan y ligan. ¿Cuánto les demora? 5 minutos más. 7 ponen. Pero ¿cuál es la ventaja? Que cuando el paciente sale de la operación y su presión arterial sube un poco, porque a veces la presión está baja durante el acto quirúrgico. A veces van a escuchar que el cirujano dice, un favorcito, anestesiólogo, levántate, por ahí súbele la presión al paciente. Porque el paciente está durmiendo, no tiene un periódico, un café. Por favor, levántale por ahí la presión.
¿Por qué? ¿Porque queremos verlo al paciente hipertenso? No, porque es como una prueba de que los vasos van a tolerar la subida de presión. El anestesiólogo le sube la presión y de repente vemos que sangra. Igualito puede ocurrir en la hernia. El paciente le sube la presión y ese coágulo que hice al cauterizar se sale. Al siguiente día está todo hinchado, ¿no? Equimótico, tiene un hematoma, tiene una arteria que se soltó. Exceso de confianza. O a veces tenemos malos ejemplos, porque dicen que el doctor diría 15 minutos es una bala. Claro, a una bala pues me han muerto varios. No es mejor cirujano el que opera más rápido. Claro, tampoco vas a demorarte medio día en una hernia, ¿no? Pero todo tiene sus tiempos, y eso es que así nos enseñan y así nos dicen, lo malo no debes aprender, ¿no? Cuando nos pasa la complicación, cuando el paciente llega con una... Es que no solo es que hace un hematoma, una equimosis tremenda, todo, he visto hasta la espalda, una equimosis por un vasito que se soltó. Entonces mejor es ligar. Infección. Cuando se trata de una hernia encarcerada, estrangulada, siempre antibiótico profilaxis. En las hernias reductibles, no antibiótico profilaxis. No es indispensable. Algunos dicen por ahí, ponle un par de gramos de ceftriaxona. En las no reductibles, sí. Antibiótico profilaxis y probablemente de mantenimiento, de acuerdo a los hallazgos. Seroma, sobre todo cuando hay más panícula adiposa. Cuanto más gordito es el paciente, mayor posibilidad de que haga seroma. ¿El seroma qué es? ¿De dónde sale ese líquido? Ese líquido amarillo, ¿de dónde sale? Eso es linfa, de la grasita, los vasos linfáticos que están ahí. Por eso es que cuando es muy gordito, recomiendan suturar el tejido celular subcutáneo, ponerle puntos de afronte, para no solamente tratar de cerrar esos vasos, sino para disminuir el espacio muerto. ¿Sí lo comprenden, no es cierto? El espacio muerto, porque está en ojal, ¿no? Es que cosoponeurosis y cosopiel, mira lo que queda acá. En cambio, si pongo puntos aquí, disminuyo el espacio muerto. Ese espacio se puede llenar de líquido, eso se llama seroma. Recidiva, o sea que vuelva a dar, pues, lo que dije hace un rato, después de 2 meses salió otra más. Atrofia testicular, porque de repente hubo una manipulación inadecuada de los elementos del cordón. Lesión de vasos epigástricos, el hematoma, ¿no? Lesión de vasos femorales, eso es un caos. ¿Eso dónde se da? Sobre todo en hernias femorales, porque han visto el anillo crural, ¿quién está ahí? La vena y la arteria. Una mala manipulación puede provocar una lesión de uno de estos grandes vasos, ¿no? Sección de nervios abdominogenital, mayor y menor. Mira, a ver. Nos han enseñado que los nervios no debemos ni cortarlos, ni cauterizarlos, debemos respetarlos. Si veo un nervio, lo desplazo, pongo la sutura que no lo agarre, ¿no? Pero a veces he visto colegas que lo cortan, o con el nervio cauterium, porque el nervio está ahí, este nervio inflamado, ¿no? Y nos quedó el espacio limpio, ¿no? Cuando llega el paciente o la paciente al control postoperatorio, te dice: doctor, disculpe, me da no sé qué, pero le quiero contar que no siento. En mi vulva, doctor, no siento. En su vulva del lado, el labio del lado comprometido, no siento. ¿Qué va a sentir? Pues sí. Le cortaron los nervios. En el varón igual, doctor, no siento nada en esta zona. O tiene adormecimiento, hipoestesia,
producto. Y hay otros que vienen llorando, que gritan, doctor, me duele demasiado. Eso pues les atraparon el nervio, ¿no? Lesión de intestino, sí, pues son lesiones inadvertidas, o sea, no lo vio, ¿no? Le repararon la hernia y por casualidad le cogió el intestino, ¿no? O lo estuvieron haciendo vía laparoscópica y quemó el intestino. Aparece 3, 4 días después el problema. El paciente se fue de alta feliz, que doctor, usted lo máximo, ¿no? Después de Dios usted, ¿no? 3, 4 días viene con el abdomen así, en tabla. Ecografía, líquido libre, 25.000 leucocitos. Lo abren, heces en la cavidad abdominal. Cuando quemas el intestino, al inicio es una quemadura nada más, pero esa quemadura ya es tejido muerto, que en algún momento se va a desprender. Y una vez que se desprende es como la cámara de una llanta, pues, ya empieza a salir por ahí. Y se abre como una flor. Y sale todo el contenido. Y hace una peritonitis. Lesiones inadvertidas, ¿no? Y vejiga, también les comentaba. Una hernia dentizada a veces tiene cuernos de vejiga. Por eso es mejor, si tengo un saco herniario y veo que hay un deslizamiento, no gracias, adentro. No lo toco, porque puede ser vejiga. En la hernia plural, después de disecar el saco e imaginarlo, colocamos un cono de malla, ¿no? Un cono fijado al ligamento de Cooper, ¿no? Y al ligamento inguinal para que no se desplace y que cumpla el efecto de tapar este orificio y evitar que otro saco herniario protruya por ahí, ¿no? Recuerden, si la hernia solamente hemos colocado puntos, hernio ráfida. Si hemos colocado una malla, hernio plastía. Evisceración de eventración. La evisceración es un problema temprano
evisceración es mediano a largo plazo. En la evisceración se rompen, ¿no?, las suturas de la aponeurosis y sale el contenido, en algunos casos retenido por la piel y en otros todo se expone, se eviscera. En cambio, en la eventración hay un defecto aponeurótico, ¿no?, por el cual protruye un saco herniario con un contenido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca una eventración? La técnica quirúrgica, ¿no?, la mala técnica quirúrgica, la obesidad, la edad, el estado de nutrición del paciente, un traumatismo, que el paciente no se haya cuidado adecuadamente, ¿no?, porque le decimos, tiene una incisión grande, use una faja, no la usa, ¿no? Doctor, es que me incomoda mucho. Señor, no me levante peso y me usa la faja. Pero doctor, yo le prometo, yo no voy a levantar peso, ¿ya? Los seres humanos actuamos por reflejos, ¿no? El señor va caminando por la calle y de repente una señorita hermosa se resbala y se cae. ¿Tú crees que le dice, disculpa, estoy operado? ¿No? ¿Tú qué harías? Que me operen otra vez. No, ni siquiera lo piensa. No, ve que se cae, la carga y escucha. No es un gas, eso. Y ahí te cuenta, ¿no? Porque llega después cabizbajo y ¿qué pasó? El doctor no me va a creer. Te cuentes y ahí sentí un jalón. Y desde ahí viene, abuelo. Le di, use su faja. Si usted hubiese usado su faja, en esa situación refleja, ¿no?, usted se agachaba, ¿no? Porque en la casa ocurren pues accidentes, en casa en cualquier momento. O no falta, alcánzame por ahí eso, ¿no?, y ya comedido. Entonces, cuidados. La alimentación. A veces el paciente piensa que al estar operado tiene que entrar en una dieta estricta. Sopitas, aguaditos, todos acostaditos. No, o sea, ¿cuál es el principio activo para tener una buena cicatrización? Las proteínas. Y las proteínas, pues, de origen animal, ¿no? Tienen que estar bien alimentados, ¿no? No comen peces, comen pescados. A veces están crudos. No comen pescado porque dicen, no, es inconoso. La abuelita, la vecina, la tía chismosa le ha dicho, no, que eso te hace daño, te infecta la herida. No puede ser. No, al contrario. En la eventración, como decía, su morfología es como una hernia tal cual, por eso se llama así, hernia ventral, hernia incisional. Hay un anillo, hay un saco, ¿no?, con contenido múltiple. Es un fallo de la aponeurosis. Cuando operamos una eventración, usamos drenes con succión negativa. ¿Los conocen? Claro, los EMOVAC, ¿no?, los VAC, ¿sí? Son dispositivos a presión negativa. ¿Qué es lo que pasa? Mira, imaginemos que la línea media es el corte, ¿ya?, en la piel. Adentro estaba como un ojal, ¿Qué hemos hecho? Hemos disecado la aponeurosis y luego ese ojal lo hemos juntado con puntos con nylon 1. Lo hemos juntado. Y nos quedó así, una línea. Pero ahora hay que colocar una malla.
Y para colocar la malla tenemos que disecar un área adecuada de aponeurosis. No es una pequeña malla, es una malla más o menos de estas dimensiones. Entonces, el área trabajada, el área cruenta, así se llama, el área cruenta es amplia. Y como es amplia, hay más vasitos que pueden sangrar y hay más producción de líquido seroso, ¿no? De linfa. Eso se puede acumular. Y si se acumula la sangre, si se acumula el líquido seroso, este puede ser caldo de cultivo para una infección. Y me puede hacer incluso un rechazo de malla. Entonces, para evitar que esos fluidos se acumulen, se coloca un dispositivo tubular conectado a uno de succión permanente. Las 24 horas está succionando y retira todos esos líquidos. El paciente se puede ir de alta. Van a ver ustedes que se va con su cosita ahí colgando, una bolsita amarrada a su correo, así se va a la casa. Porque no tiene sentido que se quede por el back, ¿no? Exponiéndose a los riesgos de contaminación que hay en el hospital. Pero ¿en qué momento le vamos a sacar ese back? Hay una pequeña controversia, ¿no? En cuanto al volumen, unos 20, otros 10, entre 10 y 20, pero el que tiene 30 no, ¿ya? Tiene que ser necesariamente menos de 20, lo ideal menos de 10, o sea que el paciente te diga, porque el paciente lo va a anotar, uno lo instruye, te voy a dar de alta, pero tú tienes que anotar, ¿no? Todos los días cuando lo drenes, 25, 40, doctor, ayer 9, hoy día 7, perfecto, te lo sacamos, ¿no? O sea, cuando hay una evidencia de que la cantidad es menor, porque si cometemos el error de sacarle antes, se va a acumular y va a ocurrir justamente lo que no quería que pasara, ¿no? Que se acumulen los líquidos ahí. La eventración también se puede comportar como reductible y no reductible. Igualito, siendo la no reductible una cirugía electiva y la no reductible pues una urgencia. En el caso de la evisceración, esa es una urgencia. Tienes al paciente hospitalizado con todos los intestinos afuera, ¿no? Se programa más que una urgencia, una emergencia, ¿no? Y el paciente va a pasar a sala de operaciones para restituir, ¿no? El cierre, la estructura de su pared abdominal.